Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Carolina Canales, otra vez aquí en el canal de YouTube para traerte un mensaje, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. El día de hoy es día viernes 31 de octubre y quería traerte algo de parte del Señor. Estaba leyendo la Biblia un rato, ¿verdad? Y me topé con esta historia donde habla sobre que Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Y bueno, a través de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, damos cuenta que Dios hace muchos milagros, que donde Él va pasando hace milagros por causa de la fe de aquellos que necesitaban el milagro o Él movido misericordia, ¿verdad? Y llega esta parte donde habla en Marcos 2 sobre un paralítico que el Señor sana. Yo le decía, Señor, háblame, dime algo, ¿no? Que pueda deslumbrar mi mente, que pueda dar una luz, ¿verdad? A mis pensamientos, al momento. Entonces me lleva el Señor aquí a Marcos 2 y estaba leyendo yo la historia de Jesús sana a un paralítico. Y se lo voy a leer porque hay varias cosas que me llaman la atención en esto. Yo quiero que pueda ser de bendición para usted, así como fue de bendición para mí. También quiero que pueda usted meditar en algunas cositas que yo fui recopilando según leía. Y es que para los hijos de Dios, una de las cosas que aprendí es, lo voy a titular Sigue, pero en sí hay muchas lecciones en esta porción de la Biblia. Hay muchas lecciones enriquecedoras para nuestra vida, pero una de las cosas que yo entendía era que si tú vas por el camino correcto y vas siguiendo la verdad de Cristo, no esperes halagos, no esperes propaganda, no esperes que alguien te va a venir a decir que bien lo hiciste. Van a haber muchas críticas y van a haber muchos criterios y muchas opiniones, pero nunca van a ser específicamente para levantarte, sino para derrumbarte, para que caigas. Entonces lo vamos a titular Sigue. Como subtítulo le puse Los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y es que a medida yo leía, entendí muchas cosas que sucedían aquí, ¿verdad? En esta parte de la Biblia. Eh, es bonito porque me doy cuenta que aún a Jesús le sucedían cosas similares, ¿verdad? Aún a Jesús, cuando vino a esta tierra y enseñaba y hacía sin número de milagros, le sucedían cosas que tú dices, wow, aún a él lo criticaron, aún a él lo dudaron de él, aún viendo las señales, y se enfocaban en la cosa más mínima para agarrarse, para criticarlo y juzgarlo. Y me doy cuenta que, por general, el ser humano tiende a fijarse en las pequeñas cositas para tener algo negativo que decir. Nunca es para apreciar lo que está sucediendo, ni nunca es para agradecer a Dios de lo que está sucediendo. Tendemos a ver el punto negro en todo lo que es una foto grande, ¿no? Y esto sucedía también a Jesús. Los fariseos y los críticos de Jesús que andaban detrás de él, cosas mínimas y cosas pequeñas las cogían como para decir, él no está cumpliendo la ley, él no está obrando bien, él no es el Salvador, no es el rey que esperamos, de todo se agarraban, ¿no? Y me llama la atención porque en este tiempo de ahora, el ser humano está criticando todo lo de Dios, todo lo que sucede en la iglesia, todo lo mínimo, de lo más pequeño, tienden a criticar y a exponer con un mal comentario lo que observan, pero lo que está sucediendo en la tiniebla pasa desapercibido. O sea,
el satanismo se ha propagado, se ha extendido en una dimensión increíble y los cristianos callados. Pero si vemos a un cristiano que está predicando la palabra de Dios, estamos para corregirle. Dice, no, él no habló bien, no, él no dijo lo correcto, no, se salió un poquito de la Biblia. Y me doy cuenta que eso le pasaba a Jesús. Ahora, el fariseo no era criticado por ser un hipócrita, por vivir a la manera no correcta, por ponerle al pueblo cargas que eran extremadamente pesados, cosas que ellos ni aún podían cumplir. A ellos no se les criticaba, pero ya el que quería hacer el bien como Jesús, sí había que señalarlo. Y miren lo que me doy cuenta a través de leyendo Marcos 2. Marcos 2, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdese, el título es Sigue y el subtítulo le puse: para los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Usted va a entender por qué. Dice, entró Jesús, y voy a leer esta palabra de Dios, esta fracción de la Biblia, de una forma que lo voy a ir leyendo y también lo voy a ir desglosando las poquitas cosas que yo saqué, ¿no? Mis análisis que yo agarré. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Anteriormente a eso yo leí que Jesús había sanado a un leproso, anteriormente a eso, ¿verdad? Y me doy cuenta que él le dice al leproso, mira, no lo divulgues, no lo digas que yo te sané, porque él sabía lo que iba a provocar, ¿verdad? El que la gente lo supiera. Pero sin embargo, este leproso, en un capítulo antes, en el 1, va y se lo dice a todo el mundo. Entonces ya Jesús no podía entrar libremente a la ciudad, sino que se quedaba en las afueras. Entonces ya en el capítulo 2 dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. O sea, después de varios días que él no podía leer, que se quedaba afuera predicando, ahora viene y entra a la ciudad otra vez. Y dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Dice. E inmediatamente, y se oyó que estaba en casa. ¿En la casa de quién? ¿De su familia? ¿En Capernaum? ¿En la casa de quién? Porque dice, parte de la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tenía en qué sentar su cabeza. O sea, él no tenía una casa oficial, no tenía una vivienda. Jesús predicaba y donde le topaba la noche, ahí se quedaba, según la Biblia, ¿verdad? Pero dice, y se oyó que estaba en casa. Estaba en casa tal vez de algún familiar, de su madre, tal vez de repente, ¿verdad? Deduzco yo, no sé, no especifica. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni en la puerta y les predicaba la palabra, dice, ¿verdad? Así que no cabían aún en la puerta y les predicaba en la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, dice, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron que el techo de donde estaban, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, estos, no sé si usted lo ha escuchado o leído anteriormente, eran 4 amigos que cargaban a su amigo paralítico y lo llevaban para que Jesús hiciera un milagro en este paralítico, para que lo levantara de su lecho, ¿verdad? Donde lo llevaban cargado. Pero viendo que no había entrado, dice, que no había entrada, que había mucha gente en aquella puerta o conmurada en aquella, agrupadas en aquella casa, y aún la puerta estaba saturada de personas, vinieron y dieron un poquito la vuelta y subieron al techo. Mire, aquí es donde yo le pongo el subtítulo, porque dice que a los que aman al Señor todo les obra para bien. Estos hombres creían en Jesús, creían que Jesús podía hacer un milagro en este paralítico. Entonces, ¿qué hacen? Viendo el agrumo, viendo el montón de gente que estaba ahí, se les ocurre y suben el techo y abren. Entonces, qué mejor idea esta, ¿no? Que no pueden entrar por la puerta, de repente les iba a costar más, pero suben al techo y ahí no iba a haber manera o no manera que Jesús no lo viera. Entonces, por ahí viene mi subtítulo. Ellos creen en Jesús y aunque la gente estaba bloqueándolos y pareciera que fuera un gran reto para ellos y pareciera que les pudiera impedir el milagro que ellos buscaban, ellos encuentran otra manera de acercarse a Jesús, una manera que iba a ser más evidente para Jesús, una manera que no iba a haber forma de que Dios no pudiera tener misericordia de ellos viendo la dimensión de su fe al subir al techado, pero a la misma vez era incógnito, era wow, qué imaginación, qué hombre, ¿no? Entonces por eso le puse
a los que aman al Señor todo les obra para bien. Pero también le puse sigue, acuérdense, es el principal título de esta día. Sigue, no te detengas, sigue. Y va a entender por qué. Y dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús otra vez, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones, dice, porque él hablaba esto. Y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismo, y les dijo, ¿por qué cavilgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ellos no entendían y criticaban el hecho que el Hijo del Hombre, Jesús, en aquel momento, le decía a aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, entonces ellos decían, ¿por qué Jesús? ¿En qué dimensión? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Él le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces tenían algo, ¿no?, que juzgar, pero no analizaban que Jesús lo que quería era sanar a aquel hombre, que Jesús tenía misericordia de aquel hombre, y al ver la fe de todos ellos, le decía, bueno, levántate, ¿no? Sos sano. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué cabalgáis en vuestros corazones? ¿No es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces básicamente les decía, sí, yo tengo potestad y toda autoridad para perdonar pecados. Pues yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo toda autoridad. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué bonito, ¿no? Que Jesús, encima de decirle, te perdono, levántate, también le decía, toma tu lecho y ve a casa, estás sano. Lo sanaba en aquel mismo instante. Y que esto me hacía pensar, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo un milagro extraordinario. No solamente para probarle a aquellos 4 amigos que su fe causaba que él se moviera a misericordia para sanar a este hombre, pero también le decía, tus pecados se son perdonados. Le ofrecía salvación, lo perdonaba, ¿no? Redención de todos los pecados que aquel hombre había cometido, y me hace entender también que aquel hombre no estaba en aquel lecho paralítico por un defecto, sino por sus propios pecados. ¿Cuántos nosotros hemos pecado y a causa de nuestros pecados nos hemos enfermado y hemos vivido circunstancias complicadas? Y que Jesús nos diga, tus pecados te son perdonados, y encima te dice, te sano en este mismo instante, es una cosa maravillosa. Me llama la atención y por eso le puse sigue, porque Jesús, a pesar de que estaba siendo criticado y a pesar de que estaba siendo coaccionado por sus hechos, él no, en ningún momento dice, ok, tú sabes qué, me quedo quieto, no voy a hacer este milagro, no va a suceder. Él sigue, avanza. Entonces eso nos enseña a nosotros que igualmente podremos ser calumniados en algún momento, que de igual manera, de alguna forma vamos a ser malinterpretados, criticados, envidiados, y de toda la manera, ¿verdad? Porque dice que si el Señor le hicieron, con mucho más razón nos van a hacer a nosotros los que seguimos a Cristo y amamos a Jesús. Y de alguna forma queremos representarlo en esta tierra o queremos hablar de Él. De igual manera nos van a criticar, o peor, qué sé yo, Jesús le hicieron. ¿Por qué si a Jesús le hicieron, cómo no nos van a hacer a nosotros? Pero me enseña una gran lección Jesús, que a pesar de lo que dijeron de Él, hicieron o pudieran pensar aquellos hombres en aquel momento, Jesús en ningún momento se para decir, ok, no voy a hacer el milagro, voy a dejarlos que se vayan sin el milagro. No, Jesús sigue. Entonces por eso mi tema hoy, sigue.
Porque a pesar de que te vayan a criticar, a pesar de que no te vayan a creer, a pesar de que piensen que tú sigues eh, en el pasado o tus acciones pasadas, o tú tienes que seguir. A pesar de que vengan y dudan de ti y digan, no, ella no está preparada o ella no está capacitada, tú tienes que seguir porque tú sabes en quién has creído, tú sabes a quién tú has representado y estás representando. Yo recuerdo una vez que yo venía al Señor y le decía, Señor, mira, dicen de mí, mira, Señor, hacen para mí. Y yo llorando, ¿verdad? Y clamándole a Dios aquí en mi habitación, a solas con el Señor, mira lo que dijeron fulanita de tal. Y el Señor me decía, en vez de decirme, wow, Carol, cuánta razón tienes tú, no, lo voy a castigar por lo que hicieron. No, Carol, wow. No, el Señor me decía, Carol, si a mí, si a su Señor le hicieron, a su siervo también le harán. Entonces lo que el Señor me decía, ¿y eso te va a parar? ¿Y eso te va a dejar que no avances? Sigue, sigue, sigue buscándome, sigue anhelándome. No les prestes atención. A mí me hicieron y no me detuve. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Jesús? A Jesús le escupieron, lo difamaron, le dijeron que era hijo de Bexabú, del mismo enemigo. O sea, qué peor comparación comparar al Hijo de Dios con el enemigo. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo criticaron, a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo aprendieron, a Jesús lo pusieron preso, a Jesús lo latigaron. Y él en ningún momento paró. Él conocía muy bien su propósito. ¿Se acuerda que 2 videos atrás yo hablé del propósito de vida? Jesús tenía muy claro el propósito de él aquí en esta tierra. Entendía por qué él estaba aquí. Nada, ni crítica, ni levantamiento, ni nadie, ni suspicacias, nada, absolutamente nada, lo iba a parar de completar su misión en esta tierra. Es bonito porque es un gran ejemplo para nosotros. El Señor nos enseñó una gran lección y es a seguir a pesar de lo que se levante. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? De las personas que de alguna forma dejan el caminar de Dios y se van al mundo después de amar al Señor y después de estar en Cristo y después que Cristo les mostró milagros, los sanó, los restauró, los levantó, los limpió y por algún levantamiento en la iglesia se van. No que yo no haya estado en esa posición, no que yo no haya querido abandonar al Señor a causa de lo que se pueda dar en el mundo o en la misma iglesia. Claro que sí. Pero para mí es más grande el amor que le tengo a Cristo. Es más grande el agradecimiento que yo tengo por lo que Él ha hecho en mí. ¿Qué es lo que se pueda decir? ¿Qué es lo que se pueda venir en contra de mí? Y no comprendo, realmente no comprendo aquellas personas que el Señor los ha levantado de una cama, el Señor los ha sacado del mundo, los ha limpiado, los ha lavado y les ha incluso bendecido con bienes, con salud. De repente se alejan de Dios y sin remordimientos están en el mundo haciendo y deshaciendo. No que los quiera criticar, sino que me lleno de misericordia por ellos y pido a Dios que se den cuenta, ¿verdad? Yo en mi persona digo, wow, Señor. Casualmente el otro día en la iglesia estaba el Señor recordándome mientras estaba en el altar desde dónde Dios me trae, de dónde Dios ha venido lidiando con mi vida. Y me hizo recordar cuando yo tenía 3 años, que mi tía llegó donde mi mamá estaba y le dijo, dame a la pequeña, dame a la que tiene 3 años, la que no camina aún, la que no come sola, la que no habla aún por su estado de desnutrición, dámela a ella. Yo la voy a cuidar, yo la voy a criar. Y me llenaba de agradecimiento y me quebrantaba llorando pensando, esa mujer no me trajo a su vida porque ella quiso, sino porque Dios puso en su corazón que era yo la que tenía que irse con ella.
para mostrarme el camino de Dios, porque desde entonces, a través de ella fue que yo conocí a Jesús. A través de ella fue que yo conocí que era el caminar con Cristo. Y no me he apartado, he fallado a Dios, pero no me he apartado, porque en mí hay un sentido de agradecimiento, porque desde donde Dios me ha sacado, desde donde Dios ha estado lidiando conmigo desde pequeña, desde que no podía hablar a los 3 años, desde que no podía caminar a los 3 años, desde que no tenía un estado de desnutrición extremo, que no podía caminar, no tenía las fuerzas, 3 años y no tenía la fuerza. Y ahí Dios me miró. Y ahí Dios tuvo misericordia de mí y me llenaba mi corazón de agradecimiento y decía, wow, Dios, ¿cómo te voy a dar las espaldas hoy? ¿Cómo yo voy a caminar de tus caminos ahora? Y por eso es que le pongo, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. No importa lo que digan de nosotros, no importa cómo se levante el enemigo, no hay nada que sea validero o que tenga el valor suficiente para nosotros darle la espalda a Dios. Absolutamente nada. Por eso le puse sigue. No importa si creen en ti, no importa si te escuchan o no te escuchan, no importa, nada vale en este mundo para que pierdas a Dios. Nunca vale nada comparar. Nada es suficientemente valioso para que tú le des la espalda a Dios. He visto cuán grande y cuán valioso puede ser un ser humano en las manos de Dios. He visto el potencial del ser humano cuando está en Cristo. Todo lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer que le busca. Y me doy cuenta que cuando Dios dice, tengo grandes planes para ti, tengo cosas maravillosas para ti, vale la pena escucharlo. Y no rebeldía, no rebelión, absolutamente nada en este mundo tiene el valor suficiente como para nosotros darle la espalda a Dios y no dejar que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer, que es cosas buenas. Dios no tiene planes de nosotros de mal, sino de bien. Quiere elevarnos a un nuevo nivel. Y a veces nosotros nos ponemos en temas tan tontos. No, yo me quedo quieto o me quedo quieta aquí porque no quiero que la gloria de Dios se manifieste en mí. Póngale. O no quiero darle la razón a fulanito de tal. Y hay dones parados y hay obras del Señor aún estancadas por nuestra propia condición y por nuestra mentalidad pobre, digo yo, porque aquel que sirve a Dios y aquel que le da todo a Dios, todo lo que tiene es recompensa para sí mismo y para los que están cerca. Entonces este título, acuérdense, sigue que para los que aman al Señor todo le obra para bien. Síguete levantando, síguete esforzándote. El ser humano en Cristo se ve tan hermoso y se ve tan bello. El que Dios manifieste su poder en un ser humano para usarlo, que yo me lleno cuando alguien de mis hermanos o mis hermanas es usada por Dios y digo, qué bonito. Y tal vez digo, yo quiero también eso mismo, yo quiero eso. Yo quiero que Dios me use así, pero de buena manera, no un celo lindo, un celo de yo también quiero. Sigue buscando a Dios, sigue dejándote usar por Dios. Hay tanto de Dios para ti, hay tanto de Dios para el ser humano, que no debemos de perderlo por nada de este mundo, ni por el hombre, ni por lo que sentimos, ni por nada, por nada. Nosotros tenemos que seguir buscándolo a Él, seguir creciendo en Él. Aún no se ha visto lo mayor de Cristo en nosotros. Tenemos que anhelar eso, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida para que se manifieste y que toda la gloria sea para Él. La gloria siempre va a ser para Él, nunca va a ser porque yo lo busqué, porque yo lo anhelé. La gloria siempre va a ser para Él, porque Él le plació, porque Él quiso usarte, porque Él quiso tenerte en un lugar para ministrar a otras vidas, para ministrar tu propia vida, tu familia, tus hijos, la iglesia. Sigue buscando a Dios. Jesús en ningún momento se paró porque lo criticaran,
o porque dijeran, ¿qué potestad tiene este para hacer milagros o para decir tus pecados te son perdonados? Él en ningún momento le dio la razón a los hombres y dijo, pues no voy a hacer milagros porque estos dicen, o voy a parar mi ministerio porque estos quieren, o porque este se le da la gana. No, Jesús siguió. Y ese es mi consejo para ti. Sigue avanzando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. No te detengas ni porque el enemigo te quiera detener, ni porque las opiniones de los demás, ni por tus pensamientos o tus actitudes. Tú sigue buscando a Dios. Que el hombre que tiene a Cristo lo tiene todo. Y como te dije en el mensaje anterior, te regalo a Cristo. Es lo mejor que te puedo dar. Te ofrezco a Cristo. Es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Cierto que el ser humano, el hombre, tiene bajadas espirituales, tiene bajones, pero si permanece en Cristo, se levantará y aún más fuerte. Y a mí me alegra ver un hombre de Dios, una mujer de Dios que se levanta aún con mayor fuerza después de una caída. Me fascina, me encanta y le doy gracias a Dios. Y yo lo único que pido es, sigue creciendo, que no se ha visto aún lo mejor de ti en Cristo. Hay mucho más para dar. Hasta que Dios quiera, hasta que Dios venga. Hay que seguir, insistir y persistir en la obra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Recuerda, sigue, y para los que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien. Estos amigos llevaban al paralítico por la puerta y como se vieron obstaculizados, buscaron otra manera. Una que les iba a funcionar mejor, porque creyeron en un Cristo que podía hacer, ¿verdad?, un milagro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue empujando. Sigue empujando. Yo tengo fe de que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Yo tengo fe en que Cristo aún no ha terminado con nosotros y mayores cosas veremos de las que Dios va a hacer a través de nosotros para extender y hacer su reino en esta tierra aún más grande. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.